Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Medellín Luna, soy estudiante de educación musical de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Sin embargo, estos últimos años he estado involucrado e incursionando dentro de la investigación musical, por lo tanto mis últimos trabajos y labores giran en torno a ello. Tengo una alteración de movimiento en mi mano derecha, también conocida como distonía focal. Esta se presentó hace 6 años. Yo en aquel entonces tocaba guitarra clásica, estaba en la carrera de música, venía tocando sin ningún problema, hasta que un día empecé a tener complicaciones en mi repertorio. Empecé a tener complicaciones en una frase, después en una sección, así sucesivamente hasta llegar a un punto en el que yo no podía tocar el repertorio que estaba montando aquellos años. Las sensaciones por las que estaba pasando eran completamente extrañas, eran totalmente inefables. Me costaba muchísimo describirle a los demás cómo era lo que sentía en esos momentos, e incluso creo que visualmente pareciera que mi mano se encontraba bien, se encontraba en orden, pero yo sentía que algo no andaba bien. Había una torpeza en mis dedos, particularmente en el anular y en el meñique de mi mano derecha. Digamos que no sentía como una libertad al momento de tocar, sentía torpeza, acartonamiento, si se puede decir así. Digamos que la cosa fue empeorando hasta que a los 3 meses yo ya no podía tocar cosas sencillas como lo es arpegios, movimientos en la guitarra que son generados por la mano derecha. Ya me costaban muchísimo trabajo y fue ahí donde ya se notaba que había un movimiento involuntario en mi mano derecha. ¿Y por qué digo involuntario? Pues yo intentaba controlarlo, pero no cedía, por así decirlo. Incluso yo tocaba como usualmente según lo hacía y mi mano no obedecía como esas órdenes que yo le daba, y por lo tanto pues había una complicación al momento de tocar la guitarra. Digamos que era como una sensación, insisto, muy extraña, que incluso hasta el día de hoy es complicado definirlo, pero creo que al decir acartonamiento y torpeza se entiende bastante bien. Todo esto me llevó a que yo dejara mi carrera en música, y por lo tanto caí en una incertidumbre porque no sabía qué es lo que estaba pasando. Todo fue muy rápido y súbito, tenía mucho miedo, tanto que pues todo esto me orilló a tener depresión, ansiedad. En pocas palabras, estaba pasando muy mal en aquel entonces. Imagínense que están haciendo lo que les gusta, están tocando y de pronto en menos de un semestre ya no se encuentran haciendo eso. Tienen problemas al tocar, no saben qué está pasando. Fue un golpe muy duro en mi vida y no cabe duda que esto marcó un parteaguas. Y aquí sí me gustaría mencionar algo. No hay un estudio científico que diga qué es lo que causa una distonía focal. No se sabe. Sí hay atisbos y sí hay ideas de ello, pero no hay certeza. Es decir, no hay un manual con una lista que te diga pasaste esto o tienes esto, entonces puedes generar una alteración de movimiento. Esto no sucede así. Sin embargo, los casos que he leído, en los cuales proponen ideas y cosas nuevas, existen ciertos factores académicos, profesionales, que pueden influir a desarrollar una distonía, y también factores externos a lo académico profesional, que fue lo que tengo la hipótesis de que yo generé una distonía focal precisamente por esos factores externos. ¿A qué voy con todo esto? Pues yo no lo estaba pasando bien en mi vida profesional y mucho menos en mi vida personal. Le estaba pasando nada bastante mal, tuve pérdidas familiares, tenía problemas de todo tipo, incluso económicos. Entonces eso fue lo que creo que generó que yo tuviera una distonía focal, y siempre estaba en un estrés agudo, y creo que esto fue lo que generó una distonía focal. Pero insisto, son diferentes los factores que influyen y esto depende del tipo de persona. En mi caso pues pasó, creo yo, por cosas externas que se empezaron a notar en mi ejecución de guitarra, pero hay personas que quizás les pasa al revés. Entre tanta confusión, duda y miedo que se postergó durante 5 años más o menos, escuché de alguien que trataba y rehabilitaba mi problema. Precisamente es de Sandra Romo, que en aquellos tiempos se encontraba en la Ciudad de México. Es una fisioterapeuta que atendía músicos
hice la lucha por ir y bueno, gracias a mis padres fue que fui a la Ciudad de México a verla y sí, en efecto, sí me dijo que es una alteración de movimiento y bueno, empezamos a trabajar. Recuerdo muy bien que empezamos liberando la fascia, después automasajes en áreas particulares y específicas de mi cuerpo, tratamos los nervios periféricos. Recuerdo también que usamos tapes, son estas como bandas las cuales ella me enseñó a ponérmelas y estas eran como un recurso para ayudar a esta descompensación que yo tenía en mi cuerpo, particularmente en mi mano derecha. Y así poco a poco, hasta que empecé a retomar la guitarra, empecé a tocar cosas básicas que, como mencioné antes, pues no podía tocarlas y todo empezó bastante bien. También recuerdo perfectamente que tratamos la conciencia del cuerpo, la conciencia del movimiento, con unos movimientos muy lentos que hacíamos y como que empezar a sentir qué es lo que estaba pasando y como hacer el movimiento más natural de acuerdo a mi cuerpo. Una frase que podría utilizar sería que estaba moldando la guitarra a mi cuerpo y no yo a la guitarra, cosa que creo que muchos crecemos con esa idea de no naturalizar tampoco el movimiento del cuerpo humano. Todo esto obviamente me ayudó a crecer como persona, porque ir con Sandra no nada más implicaba cosas motoras. A la par iba con Blanca, una psicoterapeuta que trabaja a la par con Sandra, cual ellas hacen una sinergia magnífica, y con ella empecé a ver cuestiones de emoción, afectivas, en fin, a la par, insisto, de estas dos ramas las cuales se amalgaman muy bien. Empecé a salir del problema, sobre todo empecé a encontrarme quién era, porque entre tanto problema me perdí. Empecé a resolver cuestiones de mi vida y todo empezó a fluir bastante bien, y eso es algo que rescato mucho de ir con Sandra y con Blanca, que no nada más te ven como el músico, como el guitarrista, como el pianista, sino te ven como una persona en total, ¿no? Y eso te empieza a crear una conciencia no nada más corporal, motora, sino también emocional. Por cuestiones de la vida, lamentablemente yo no pude terminar el proceso con ellas. Sin embargo, sí me brindaron herramientas, las cuales hasta el día de hoy sigo utilizando, y gracias a las herramientas que te dan he podido salir muy bien adelante de mi vida, centrarme más en mi ser. Y bueno, honestamente, si no hubiera sido por estas dos personas, yo no hubiera salido adelante. Al día de hoy yo ya no toco guitarra, ya no la ejecuto, sin embargo me siento muy bien. La verdad que este proceso de sanación que tuve fue extraordinario, que me di cuenta que esta etiqueta de soy guitarrista no me define como quien soy, y fue ahí como poco a poco empecé a descubrir que la investigación también es algo que me llama mucho la atención y es algo que también me gusta hacer. Entonces empecé a incursionar en ello y es a lo que actualmente me dedico. Que bien no toco guitarra, pero la verdad si no fuera por la guitarra no hubiera estado en donde estoy ahora, y eso es lo que agradezco muchísimo. Obviamente el cambio de mi vida fue, pues, no radical, pero yo jamás me hubiera imaginado hace 6 años que estuviera incursionando en la investigación y que ya no me encontrara tocando guitarra de manera profesional. Pero bueno, algo que rescato mucho es este proceso de sanación. Independientemente de cualquier problema, creo que todos sanamos de manera diferente, y sanar también implica dejar. Bueno, yo nunca creí que iba a decir esto, pero en verdad agradezco mucho que me haya sucedido esto de la alteración de movimiento, porque no me hubiera encontrado, no hubiera conocido a las personas que actualmente conozco y no hubiera aprendido sobre todo tanto. Quizás durante ese proceso es muy complicado, muy difícil, es muy duro, pero la recompensa viene. Y insisto, este proceso de sanar, porque no es tanto como el rehabilitar, que no estoy en contra de esa palabra, porque no sanas nada más cuestiones corporales, sino también emocionales y todo lo que sucede aquí arriba. Actualmente, si yo agarro una guitarra, probablemente la distonía desaparezca, porque como no terminé el tratamiento con Sandra, pero créanme que eso no me ha impedido seguir adelante con mi vida. Eso me ha llevado muchísimo adelante y he aprendido mucho al respecto.
créanme que me siento la verdad muy bien con todo esto que he pasado y que bueno, no se lo deseo a nadie, pero lo que sí deseo es que se encuentren y que aprendan y que por algo pasan las cosas. Hablar de distonía focal, como ya se habrán notado, es hablar un poco de todo un conjunto de cosas que se deben de hablar. Y bueno, algo que me gustaría recomendarles en cuanto al estudio en sí, creo que sí hay que tener en cuenta que no nada más nuestras manos o aquello con el que ejecutamos nuestro instrumento es lo que está involucrado, sino es todo nuestro cuerpo, incluso nuestras piernas, nuestro cuello, todo se encuentra estrechamente relacionado para ejecutar el instrumento, y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, incluso nuestra respiración. Parece ser que no es tan importante, pero hacer conciencia de cómo estamos respirando en ese momento puede cambiar muchísimo el panorama en el que estudiamos. Otro factor que también me gustaría destacar es el del espacio en donde estamos estudiando. Eso también se presta muy poca atención, es decir, si tenemos la luz adecuada, si tenemos la silla adecuada o el atril en el que estamos está en una altura que realmente es deseada por nosotros y cómoda. Hay una variante extensa de cómo estudiar, pero esto varía dependiendo de la persona, y como mencioné antes, es muy importante conocerse. Es muy importante saber quién eres, qué te funciona y qué no te funciona. Si algo aprendí de la distonía focal es que todos somos diferentes. Por ende, nuestro estudio y nuestra técnica va a ser diferente. También cuenta mucho el variar nuestra rutina, porque vivir de la rutina, como por ahí dicen, es mortal. Entonces también cuenta mucho jugar en nuestra sesión de estudio y no tomárnosla tan perfeccionista y de quiero que la obra sea ejecutada sin errores y sea perfecta. Eso no es así. O sea, ya no estamos disfrutando, estamos buscando algo que prácticamente no existe. Entonces cuenta mucho el disfrutar, porque tal vez suene muy cruel lo que voy a decir, pero no sabemos qué va a suceder el día de mañana. No sabemos si vamos a tocar, no sabemos si nos vamos a lesionar. Entonces vivan y disfrutan el momento, porque eso es muy importante, porque creo que este mundo necesita artistas, músicos que amen lo que hagan. Y entre tanto ruido que nos encontramos hoy día en el siglo XXI, creo que encontrarse es muy certero y valorado. Hay que aprender quiénes somos y también de quitarse esa etiqueta de si no soy guitarrista, si no soy oboísta, no soy nadie, ¿no? Y no es así. Somos mucho más que nuestro instrumento, somos mucho más que simples sonidos y que ejecuciones. Somos eso, somos personas, somos seres que también se equivocan, somos seres que también la pasan mal. Entonces, como ven, es un proceso y es un tema muy amplio, es un tema que amerita hablar muchísimo más. Por mi parte, esto sería todo. Espero les haya servido un poco lo que les he compartido. Muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir lo que tengo. Pero bueno, pueden buscarme en mis redes sociales o un mensaje. También si están pasando por un problema, créanme que va a pasar. Confíen en ustedes, tengan fe. Muchísimas gracias. Coman bien, duerman bien, amen, disfruten, abracen y cuídense por este problema de la contingencia que estamos pasando. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos pronto y hasta luego.